Voy a estar haciendo una cocina rocket. Muchos me estuvieron pidiendo que hiciera una cocina rocker, así que voy a empezar a hacerla. Pero no va a ser cualquier cocina rocket. Voy a hacer una cocina rocker, pero no como cualquiera. La voy a hacer de 2 hornallas. Acá más o menos tengo lo que estoy pensando hacer. Todavía no sé el diámetro ni el caño que voy a utilizar por el momento. Bueno, encontré este caño que voy a utilizar para la cocina, que es de 80 por 80. Está medio oxidado, pero con una buena limpieza va como piña. No. Ahora me lo voy a poner a cortar y después los voy a limpiar. Una vez que cortamos los caños, antes de limpiarlos, tienen que usar un respirador, porque la verdad que sacar el óxido es muy tóxico. Una vez que te pareces al personaje del Counter, te pones a limpiar. Una vez que ya tengo cortados los caños y ya los tengo limpios, más o menos yo lo quiero algo así, así que bueno, ahora voy a ver cuántos grados los voy a cortar y voy a empezar a cortar. Ahora, para sacar los grados, que en este caso yo voy a utilizar 65 grados con una escuadra de estas rápidas, lo vamos a poner así acá y lo vamos a marcar a 65, sin que se le salga del filo. 65, ahí. Sin que se les mueva, vamos a marcar. Y como ven, así sería el corte a 65 grados. Una vez que esté soldado, hacemos un agujerito acá y vamos a utilizar uno del 8 o del 6. En este caso yo voy a utilizar el de 6. Esta es la chapita que voy a utilizar para meterla acá adentro y que cierre unas de las hornallas. Acá fabriqué la manijita, que después vemos cuál va a ser la manera de que cierre y que abra. Una vez que ya le puse la puertita, así queda abierto y para acá cerrado. Para que vean, ponemos así. Ahí está abierto y ahí está cerrado. Así que bueno, después vamos a cortar por acá, vamos a cortar acá para ir armando la otra parte. Este va a ser el alimentador de la cocina, así que ahora yo voy a marcar a 45 grados. Una vez que yo corte este a 45 grados, va a servir para poner la leña. Bueno, así ya está presentado. Este va a ser el alimentador de la cocina. Lo vamos a poner acá, lo voy a puntear y después voy a soldar. Y bueno, una vez que ya lo punteé, voy a fijarme que esté bien en escuadra. Así ya después le doy de un cordón de soldadura. Bueno, esta es la parte de abajo que sirve para prender el fuego y la alimentación del aire. Esto va a ir acá. Y esto va a ir acá. Después voy a puntear y lo voy a soldar. Bueno, una vez que terminamos de soldar todo, lo pulimos para que quede mejor, más prolijo. Y yo después agarré un material despegable, lo puse en la morsa y lo golpeé para poder hacer algo así. Que es para que no se salga la madera.
Ahora voy a poner una tapita acá. Bueno, ahora voy a puntear y voy a soldar la tapita de la parte esta. Bueno, tenemos que buscar algo recto. Yo en este caso voy a usar estos ángulos de regla. Lo ponemos de la puntita a la otra puntita. Ahí. Y marcamos. Y después tenemos que cortar. Bueno, una vez que ya hicimos los cuadrados que van a ser las hornallas, vamos a cortar de la medida que entren así acá adentro. En este caso vamos a cortar un poquito acá y un poquito acá para que haga encastre y lo pongamos como una hornalla. Así. Bueno, así serían los encastres y este va así acá. Lo vamos a poner con una escuadra magnética, lo vamos a apoyar bien así acá para que nos quede bien derecho, para después puntearlo. Una vez que ya le pongamos las dos escuadras, punteamos. Como una cruz. Y lo ponemos acá. Y ahí nos quedó nuestra hornalla. Una vez que ya esté presentado más o menos a ojo, vamos a puntear acá, acá y después en los costados. Bueno, comencemos. Una vez que ya queden nivelados, punteamos y ya podemos soldar. Bueno, como yo me quedé sin material, voy a utilizar el material que me quedó para hacer las patas. Ustedes lo pueden hacer del modelo que ustedes quieran. Como ustedes lo quieran hacer, pueden hacer las patas así o para hacerla más alta. Bueno, ahora voy a empezar a puntear y a soldar, así terminamos la cocina Rocket. Bueno, ya está casi terminada, solo falta pintar. Yo en la parte de atrás le puse de un tirador de la puerta como para hacer la manijita más linda. Yo como tenía material ya viejito, quedó, pero a mí me gusta. Ahora terminando de lijarla un poquito y de pintar va a quedar mucho más bonita. Si hubiera tenido material nuevo hubiera quedado más prolijo. Exquisito. Vengan a comer.